un enorme placer para nosotros desde la FICIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, uno de los centros de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, poder llevar adelante este debate, presentación de un libro que contribuye a la polémica de coyuntura y de estructura. Lo digo hoy, un 7 de abril de 2025, donde el mundo está atravesando una tormenta económica, financiera, política de magnitud. Donald Trump ha pateado el tablero, uno de los líderes de la ultraderecha, de la potencia hegemónica mundial como Estados Unidos, ha llevado adelante una guerra comercial contra todo el mundo. Y esa guerra comercial tiene, por supuesto, es un preludio de guerras explícitas a todo nivel, no solo comerciales, financieras, económicas, sino que tienen impacto en lo militar. Y claro, desde la Argentina, y este es un libro que trata de polemizar con el presidente de la Argentina, con Javier Milei, el gobierno argentino ha planteado su adhesión a la política exterior comercial de Estados Unidos, con lo cual estamos en el ojo de la tormenta. Así que la presentación de este libro viene como si lo hubiésemos pensado muy adecuadamente para el debate en nuestros días. Decirles que hemos invitado a dos compañeras muy prestigiosas para la presentación del libro de Germán, un investigador histórico de la FICIP, pero que además tiene funciones como vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que prestigia a la FICIP, que prestigia a CLACSO, y vamos a compartir la palabra, los comentarios de Beatriz Rasglan, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, autoridad de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y una animadora de la vida de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y de Felicitas Bonavita, una periodista cuya voz escuchamos todos los mediodías en la universidad, en la Radio Universidad de las Madres y en otros emprendimientos radiales, televisivos, que es una voz muy animada de la coyuntura política contemporánea. Así que, sin más, les damos la bienvenida, agradecemos las presencias en el seminario. Hay muchos participantes que lo están siguiendo de manera directa, otros lo seguirán por la grabación que subiremos a redes. Así que sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Beatriz Rasglan para que haga su comentario, luego a Felicitas Bonavitas y finalmente escucharemos la palabra del autor de Germán Pinazo. Así que, Beatriz, adelante. Bueno, ¿se escucha así? Está, en serio. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación. Un saludo a todas, todos y todes, los que están presentes y los que nos escucharán después, los saludamos también. Y la verdad que es un placer participar de esta presentación del libro. Voy a repetir el título: Planificación Económica o Terraplanismo Libertario, de nuestro compañero amigo Germán Pinazo. El título nos anticipa de que se trata de intervenir en el debate actual sobre el rol del Estado en la economía. Germán, en una acertada síntesis, diríamos, plantea que negar la planificación estatal, como hacen muchos de las corrientes libertarias, es tan irracional como negar que la Tierra es redonda. Es tan irracional a niveles históricos, comprobables, científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que es una buena iniciación, digamos, para situarnos en este debate. A lo largo del libro, Germán busca demostrar esa visión
antiestatista y demostrar que, lejos de ser una carga, el Estado ha sido una pieza clave, una pieza fundamental para el desarrollo económico, tanto en los países denominados socialistas como en los capitalistas. El libro, en resumen, es una intervención, podríamos decir, provocadora, en el mejor sentido de la palabra, de provocación, y claramente política por sus alcances en el debate sobre, como decíamos, el rol del Estado en la economía. Pero particularmente es un debate, diría, con Javier Milei, en tanto este se presenta como la Dalí de las afirmaciones y de las fundamentaciones antiestatistas. Lo interesante de este texto es que no se limita a una defensa teórica de la planificación estatal, sino que recurre a ejemplos históricos concretos, particularmente la experiencia soviética, pero también a otros modelos de desarrollo capitalista considerados exitosos por el autor, para sostener que la intervención del Estado no es solo viable, sino muchas veces indispensable para el crecimiento económico. Su enfoque puede resultar, y resulta de hecho, polémico, especialmente por reivindicar aspectos de la planificación económica centralizada, algo que en muchas de las corrientes actuales económicas es visto como, diríamos, escepticismo o directamente son rechazadas. Sin embargo, el libro no intenta idealizar el modelo soviético por completo, más bien se enfoca en los logros económicos, dejando fuera cuestiones tales como las de la represión política, que Germán lo aclara específicamente varias veces, lo cual es claramente también una decisión deliberada, pero, anticipo, que podría llegar a ser en cierta forma una limitación, y a lo cual me referiré en un ratito. En resumen, quiero expresar que este texto, como dije, provocador, bien argumentado desde la perspectiva crítica del neoliberalismo y de la ultraderecha, y útil para quienes quieran pensar alternativas al dogma del libre mercado en cuanto a qué convoca a esta polémica. Bueno, ahora me voy a detener un poco en algunas de las ideas que me parecen claves. Por supuesto que no voy a abarcar todas, es imposible, pero en algunas ideas claves me voy a detener en especial en algunas. En primer lugar, una de las ideas claves es la de la crítica al libertarismo, digamos, lo libertario, ¿no? Germán considera que las ideas libertarias actuales según le niegan la evidencia histórica, que es un poco a lo que ya nos hemos referido. En segundo lugar, la planificación económica centralizada como motor del desarrollo, que es uno de los puntos fundamentales del libro. En tercer lugar, la reivindicación del modelo soviético. Aunque sin idealizarlo, como ya dijimos, Germán destaca que la planificación de la URSS permitió su desarrollo acelerado e innovaciones tecnológicas que no se pueden ignorar. Es aquí donde particularmente quiero detenerme. Es muy significativo el dato aportado en cuanto a la comparación de la pobreza antes de la revolución de 1917 y respecto a 1980, que muestra su casi absoluta, digamos, inexistencia. Creo que era de un 62%, baja un 2, y ahí, o sea, prácticamente sin existir. Para analizar este periodo hay que tener en cuenta, este periodo largo, ¿no? Hay que tener en cuenta la variable de la diversidad de los pueblos que integraron la Unión Soviética
y también la observación de distintos periodos, desde aquella Rusia zarista, omnipotente, explotadora y miserable, pasando por la guerra civil, como señala Germán, la NEP, el estalinismo, los cambios a mitad del siglo XX, digamos el 20 Congreso, para decirlo de alguna manera, la llamada perestroika, la disolución. Claro, no vamos a hacer, no hay que asustarse, no vamos a hacer un recorrido por todo esto, pero sí quiero marcar un dato importante en cuanto a lo que se plantea de lo que hubo en la URSS, si fue socialismo o fue la intención revolucionaria, luego tergiversada y deformada por la llamada nomenclatura que hace referencia también Germán. Para eso, tener en cuenta que la economía centralizada fue sin la participación popular en ella. Como se supone, tendría que serlo en un cambio emancipatorio y revolucionario. Esto claramente es un tema político e ideológico. A partir de Stalin, por otra parte, hubo un fortalecimiento del Estado y no una política hacia un no Estado, como se plantea básica y centralmente en la teoría revolucionaria respecto al Estado. Se fortalece, en cambio, el Estado y se concentra en pocas manos, particularmente en la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto nos plantea la siguiente pregunta, partiendo de la base de reivindicar, ¿sí? De reivindicar realmente la planificación económica centralizada, con lo cual coincido, como inherente a los cambios estructurales económicos, pero también sociales y políticos. La planificación económica centralizada debe serlo, es el interrogante, debe serlo solo a través del Estado, solo a través del Estado tal como lo conocemos, como conocemos al Estado, o un cambio estructural exige una fuerte participación de los trabajadores. Esto me parece que es un interrogante clave para tener en cuenta y desarrollar. El hecho de que la Unión Soviética, esa planificación, sacó de la pobreza, realmente sacó de la pobreza a la población, pero con grandes diferencias dentro de una misma sociedad. Repito, con escasa participación y con represión, tal como lo aclara varias veces Germán, y que es un punto en el cual no está tocado específicamente en el libro, ¿no? El punto central de la economía dejó de ser, a mi entender, el mayor bienestar de la población para centrarse en la competencia con Estados Unidos. Mientras se viajaba al cosmos, o se volaba al cosmos, como querramos decirle, utilizando tecnología de punta, la población seguía utilizando en los comercios, en los colegios, mismo en las universidades, ábacos y no computadoras, por ejemplo. Lo digo como un ejemplo clave. Pero claro que los cambios fueron enormes con la revolución del 17. Lo que señalamos es a los efectos, esto que acabamos de señalar, es a los efectos de tener los elementos para tratar de entender su fracaso que se tradujo en la disolución. Y es ahí donde se sitúa el debate acerca de si fue socialismo o capitalismo de Estado. Cuestión no zanjada aún en los debates y en dependencia de qué es lo que consideramos que es el socialismo. Y al respecto, y para ser sincera, para ser franca, no es la idea que yo tengo del socialismo, en definitiva, lo que allí sucedió. Pero está todo esto, como digo, en profundo debate. No hay una verdad establecida. Digo todo esto porque creo que no podemos separar la economía de la política. A principios de los años 20
un jurista revolucionario, Evgeny Pashukhanis, planteaba fuertemente la disolución del Estado. Pero luego tuvo que dar un poco de marcha atrás. ¿Por qué? Tuvo que relativizarlo, porque en relación a que las relaciones de producción todavía conservaban sectores de la burguesía y que entonces no había una correspondencia aún como para plantear en forma inmediata la extinción del Estado. El mismo Lenin lo plantea de alguna manera en el Estado de la Revolución, cuando dice que por un tiempo el Estado burgués va a seguir actuando. Aclaro como dato que pese a que tuvo esta marcha atrás, digamos, en cuanto a la extinción del Estado, fue fusilado por Stalin porque se oponía a la política dogmática del derecho que instaló Vyshinsky. El rol del Estado, otro punto al que se refiere Germán, es el rol del Estado en el capitalismo. Se rompe la idea de que el capitalismo exitoso es sinónimo de libre mercado, por el contrario, el Estado central en el surgimiento y mantenimiento de mercados complejos, ¿no? Del rol que ocupa. El ejemplo que utiliza Germán es el de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, y yo me animaría a decir que podríamos incluso añadir las experiencias de los denominados estados de bienestar. Es que justamente el Estado capitalista es la herramienta fundamental para la reproducción del sistema. Y en la medida de las luchas que se van llevando a cabo, ha sumado tareas sociales ese propio Estado. Milei está demostrando que su libre mercado no pasa por la desaparición del Estado, por más que enarbole la desaparición del Estado. Digo, su Estado sigue siendo fuerte, no pasa por la desaparición, repito, sino por un Estado que deje de lado las conquistas sociales. Que deje de lado las conquistas sociales y se ocupe de lo que ha sido tradicionalmente fundamental desde la aparición del Estado liberal, que es la coerción, la seguridad y cierta regulación a pesar suyo. Mientras en estábamos hablando de Milei, recuerdo, mientras que Estados Unidos tiene que apelar, digamos, a una mayor injerencia del Estado para para tratar, digamos, de superar su crisis. O sea, estamos en un momento difícil a todo nivel. Frente a los libertarios que enarbolan la bandera de un Estado interventor, es decir, que enarbolan la bandera en contra, ¿no?, de un Estado interventor, frente a la construcción emancipatoria, ese Estado resultaría antitético, y aunque existen en una primera y diríamos una segunda etapa, subsiste el Estado, lo que se reclama es su debilitamiento en aras de la mayor participación popular, comunal, autogestiva. El último punto a señalar es el debate en el libro, es el debate cultural y político. El texto no es puramente un texto técnico, sino que participa en una disputa ideológica directamente, apuntando a desarmar los discursos hegemónicos del liberalismo actual, del libertarismo, particularmente respecto a Milei, como decíamos al principio. Muchas gracias. Espero no haber pasado mucho. No, excelente, cumpliendo estrictamente con el tiempo, más que interesante tu recuperación de lo que representó la Unión Soviética, los debates en torno del Estado soviético, la participación del Estado y este último comentario
que hace énfasis en lo que discute el libro de Germán, que es precisamente la prédica antiestatal de una política de intervención estatal que llevan adelante los libertarios. Así que muchas gracias y le damos la palabra a Felicitas. Beatriz, cerramos el micrófono, así le escuchamos a Felicitas. Bueno, muchísimas gracias. Estaba escuchando a Beatriz y pensando en el topo que dice que vino a destruir al Estado, y en realidad efectivamente lo que está haciendo es debilitando, sirviéndose del Estado, en gran medida los mismos que históricamente se sirvieron del Estado, y fortaleciéndolo también en algún aspecto, ¿no? Javier Milei hace poquito habló de la necesidad de fortalecer las fuerzas, así que nada, el Estado represor me parece que lo estamos viendo con muchísima claridad, especialmente en estos últimos meses, y lamentablemente creo que si la situación económica se sigue complicando, tanto como estamos viendo que se complica, es una postal que vamos a ver cada vez más en la Argentina, es parte de nuestra historia aprendida. Pero bueno, con Germán somos compañeros de radio justamente, columnista en el programa de la 530. Y cuando el año pasado me contaba que iba a publicar este libro, le decía, y se lo digo hoy también, lo comparto con ustedes, que me parecía en principio una decisión valiente publicar un libro como este, no solamente por la temática o por lo provocativa que pueda resultar la temática, sino porque cuando Germán estaba con la idea del libro era noviembre, diciembre, que se venía, lo publicaste en diciembre, pero ya era sobre fin de año, y el año pasado octubre, noviembre, vos escuchabas lo que decían los editorialistas, la opinión pública, los medios de comunicación, y este gobierno ya casi que tenía la reelección asegurada, estaba llegando Donald Trump, así que la economía argentina seguramente iba a dar un vuelco muy importante subido a esa amistad o a esa alianza con Estados Unidos. Y esa agresividad, esa violencia que vemos sobre todo desde la irrupción de las redes sociales. No es que es nueva la violencia, la discriminación, la estigmatización en el debate político, pero sí en la magnitud que estamos naturalizándolo, porque además nos acostumbramos a eso a partir de las redes sociales y a partir de la aparición de nuevos actores, como, qué sé yo, los ejércitos de trolls. A mí me gusta llamarlos las patotas digitales que empiezan a operar en todas estas plataformas. Bueno, la verdad que efectivamente hay que ser valiente para animarse a proponer una discusión, porque pareciera que hoy no hay lugar justamente para esa posibilidad, ¿no? Todo pasa por la inhabilitación de la opinión del otro según en qué lugar esté parado ideológicamente hablando, políticamente hablando, y hasta la imposibilidad de un razonamiento. Esto de sentarse a pensar, a charlar, a evaluar algún número, a analizar o a debatir, a confrontar ideas, es algo que prácticamente sucede cada vez menos. Y hoy que todo, o casi todo, está atravesado por las redes sociales, nuestras opiniones o nuestras intervenciones se cuentan en caracteres, en gigas, en segundos. Tenés que decir lo más importante que tengas para decir en 5 segundos. Y estoy siendo generosa, porque en realidad cuando mirás los promedios de las redes sociales en 3 segundos, o sea, ¿cómo discutir en 3 segundos cosas tan importantes como la intervención del Estado, el rol del Estado, etcétera? Es realmente un gran desafío, y me parece que es una de las primeras preocupaciones o discusiones que tenemos que darnos, y que está bastante subestimado todo lo que tiene que ver con la comunicación. Yo me voy a enfocar más que nada en eso, ¿no? Son nuevos lenguajes a los que en cierta medida yo entiendo que tenemos que adaptarnos y disputar, pero que también tenemos que empezar a buscar nosotros otros lugares posibles en donde poder dar las discusiones de otra manera, ¿no? Digo, esto de la consigna corta, de no mucha explicación, bueno, esa lógica, disputarla, buscar la manera de poder disputarla, tener herramientas para disputarla, pero a la vez no perder de vista que tenemos la enorme responsabilidad de rescatar la palabra. No digo la política, que es una cosa que me parece que va a costar mucho y que también hay que rescatar, ¿no? Pero por lo pronto yo como comunicadora, como referente de medios de comunicación, pienso en eso, en la necesidad de rescatar la palabra y en la posibilidad de habilitar la escucha, el intercambio. Y es valiente el libro, digo, porque responder a un discurso que es absolutamente estigmatizante, macartista, demonizante de ideologías,
bueno, requiere asumir esa posición. No sé, Germán, cómo la habrás pasado, no te lo he preguntado en las redes sociales y demás, pero me imagino que también habrás tenido algunos ataques y si no lo tuviste, seguramente te van a llegar. Pero lo novedoso de este discurso que digo estigmatizante o discriminatorio de determinadas ideologías tiene además otra novedad, no solo la novedad de las redes sociales, sino la novedad de que tenemos ya 41 años de democracia, un presidente que todo el tiempo y de manera muy violenta ataca a los zurdos empobrecedores. Esta es una construcción que Germán discute muy bien a partir de su libro y de los números que son, me parece a mí, de los más impactantes, no solamente en lo que tiene que ver con los años de la Unión Soviética, sino también con otros ejemplos que cita, China, por supuesto. Recordar a Javier Milei diciendo no hago negocios con comunistas y todo lo que devino después en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, el zurdos de mierda, algo que está absolutamente naturalizado y ahí me parece también que necesitamos poner un punto, ¿no? Porque que a nadie le alarme en un país como el nuestro, con la historia que tiene la Argentina, ¿no? La Argentina de la AAA, la Argentina de Videla, que se asuma como parte de la jerga o como algo natural este tipo de construcciones o de discursos a boca de un presidente o de diputados, a mí la verdad que me parece bastante riesgoso. Yo encuentro muchos conectores entre, obviamente, entre este discurso, entre este programa económico, lo hemos hablado incluso más de una vez con Julio, no solamente con Germán, entre este programa económico y el programa económico de la dictadura, y bueno, en la misma manera el discurso estigmatizante, la persecución hacia todo lo que tenga que ver con militancia, con involucrarse, con demanda de derechos y demás, también se da, ¿no? En el modo que nos toca en esta época, a través de las redes y a través de los medios concentrados. Pero bueno, los gobiernos represores, las dictaduras de los 60 y de los 70 también hablaban en su momento del peligro comunista, se servían del comunismo para legitimar todo tipo de violencias, el autoritarismo, bueno, lo que ya sabemos, lo más trágico de nuestra historia, ¿no? La represión. Y es verdad que en realidad ellos lo que perseguían era justamente la imposición de su propio modelo económico que tenía metas inconfesables. Así que en cierta medida el comunismo les servía esa bolsa donde metían muchas cosas, no solamente para perseguir a sus oponentes, sino para esconder de alguna manera cuáles eran los objetivos que perseguían. Entonces, una maquinaria de estigmatización, de persecución, que se pone de nuevo en marcha en contra del sindicalismo, en contra de la militancia, de determinados referentes políticos, orquestadas desde usinas de la derecha, reproducida por los diarios, que en este caso los grandes medios de comunicación, ya la tapa del diario la miramos cada vez menos, me parece, ¿no? Pero bueno, todavía tiene algún efecto, pero bueno, los medios de comunicación concentrados y este es otro aspecto que ojalá tuviéramos una mayor intervención del Estado. ¿Interviene el Estado? Sí, claro que interviene el Estado y en este caso para beneficiar la concentración. Es algo que lamentablemente ocurre desde el regreso de la democracia, incluso hasta aquí, que hay grupos que salen fortalecidos. La última fue la compra por parte de Telecom, del Grupo Telefónica, que ahí graciosamente aparece el topo que vino a destruir el Estado a decir que tenía un organismo que se llama ENACOM y que tenía defensa de la competencia y entonces que iba a mediar en esa intervención, o sea, de repente el Estado estaba presente, ¿no? Para negociar políticamente, por supuesto, un acompañamiento que necesitaba por parte del Grupo Clarín. Y a esto se suma, digo, a eso que ya estaba, las usinas de derecha, un programa económico determinado que necesitaba sus demonios y estos medios concentrados, siempre ganadores, se suman ahora a las redes sociales que ya sabemos en manos de quienes están, ¿no? Sin ir más lejos, la red social X que pertenece a Elon Musk, que hoy no está tan contento con la discusión de los aranceles, está pidiendo aranceles cero con Europa porque, claro, le están tocando el bolsillo a él también. Así que, bueno, tienen sus enfrentamientos o sus contradicciones también entre ellos. Pero esa construcción de poder
Me parece que es una de las grandes deudas que tenemos como país desde el regreso de la democracia y tiene que ver, no me quiero ir lejos, pero claro que tiene que ver con la implementación de determinados programas económicos o con las políticas económicas, etcétera, y lo hemos visto en los últimos años y sobre todo con la pandemia, durante el desarrollo de la pandemia, cómo operaron cada vez que el Estado trató de llevar adelante una política que brindara protección, ya sea en salud, con el tema de las vacunas o en comunicación, con determinados decretos que fueron resistidos por estos grupos junto con sus jueces, ¿no? Pues si sigo sumando o describiendo ese grupo de poder, también tengo que hablar de un sector importante de la justicia. Pero bueno, había reunido, la verdad que me guardo a veces algunos ejemplos de coberturas que parecen ridículas. Julio Cortázar solía hacer recortes de diarios cuando una noticia le parecía desopilante. Bueno, en Argentina tenemos para hacer varios tomos y publicaciones al respecto. Voy a compartir con ustedes una nada más, hablando justamente de esto de la persecución y de la demonización. Esto se publicó el 6 de marzo del año pasado, hace un año, cuando el león rugía con todo, y insisto, muchos creían que venía para quedarse, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero me parece que ha cambiado bastante la mirada o la percepción que se tiene sobre el gobierno de Javier Milei. La noticia tenía que ver con que un joven en un intercambio en una red social, creo que era en Instagram, terminó poniendo que le iba a pegar un tiro en la cabeza al presidente. Bueno, lo van a buscar. Amenazas como estas, ustedes lo saben, hay a diario y en todas las redes sociales, pero cada tanto detienen a alguien y tiene una búsqueda ejemplificadora. Lo detienen, le quitan el celular, le sacan una foto rodeados de policías, uno de los tantos, insisto, millones de posteos con amenazas. Pero a este lo filtró el ciberpatrullaje. Y dice la crónica que está publicada en el diario La Nación, que es la crónica policial, a veces coinciden según la época la crónica policial con la crónica del Diario de la Nación, dice: los efectivos federales realizaron diversas tareas de campo para establecer la identidad y el paradero del involucrado. A partir de las investigaciones se pudo determinar que el agresor residía en el barrio porteño de Chacarita y mediante un relevamiento de sus redes sociales se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética. Y además contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público. Bueno, toda esa construcción fue publicado de verdad en marzo del año pasado. Qué sé yo, al pibe se lo llevaron en malla de la casa, le sacaron una foto y supuestamente era un sujeto que estaba muy metido con la Unión Soviética, con grupos sediciosos comunistas que eran un riesgo para el gobierno. Pero por más risueño que pueda resultarnos así leído, así construyen un relato cotidianamente, ¿no? Porque esto ni siquiera empieza ahora con Javier Milei, digo, nos acordamos de la grasa militante con Mauricio Macri, digo, esto es una constante en todos estos años y que se intensifica según o no, según quién gobierna. Entonces, así se construye un discurso público cargado de prejuicios y sobre todo de mucha ignorancia. Y mientras repasaba algunos de los indicadores del libro, que como les decía, para mí son de lo más impactante, la verdad que me preguntaban ¿cuántos sabrán estos muchachos que hablan tanto del comunismo y de la Unión Soviética, efectivamente de esto, no solo la Unión Soviética, de China o de otros países que tienen una planificación centralizada de su economía y que efectivamente con indicadores nos demuestran, más allá de que podamos discutir después un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero que efectivamente hay indicadores muy concretos que demuestran cómo se reduce la pobreza, cómo al organizar el trabajo de manera beneficiosa para los obreros, para las obreras, esto redunda después en una mejor educación, bueno, esto que también sabemos en Argentina con nuestra propia historia y con el peronismo, ¿no? Entonces, de repente bajar de estos indicadores y pensar en lo que tenemos hoy en la Argentina, las facultades, las universidades, sin presupuesto. Esta mañana hablé con un ministro, pero venía sondeando a varias provincias y las provincias están sin vacunas. Estamos atravesando en este momento un brote de sarampión. En algunas provincias se empiezan a organizar la vacunación focalizada porque no tienen vacunas para todos. Entonces, realmente es un retroceso espantoso esto de, efectivamente confirman que es un terraplanismo, ¿no? Digo, acá no hay una libertad, un camino de la libertad que nos va a llevar a una mejor vida, ni siquiera
Esto es liberalismo. Esto en realidad es un retroceso fenomenal que nos deja expuestos en todo sentido. Eh, bueno, quería recordarlo, vi algunas frases que están parafraseando a Rodolfo Walsh. Vieron que los trolls tienen también ese discurso antiestado y en términos generales quienes lideran esas patotas digitales son funcionarios, tienen algún cargo. Así que el verso del Estado no se cae, no resiste mucho análisis. Digo, todo esto que estoy describiendo básicamente es eso que Rodolfo Walsh llamó la miseria planificada. Bueno, para ir cerrando, Germán plantea la necesidad de pensar estrategias, de adaptarse a las redes, de dar la batalla cultural, de construir nuevas mayorías, y yo coincido que es algo que tenemos pendiente. Y elige justamente para esta batalla este título y este ejemplo que es tan provocador, que es sobre todo el de la Unión Soviética. Hace poco el querido compañero Atilio Borón, recién llegado de Rusia, me decía que una de las cosas que más le impactaban de hablar con la gente en Rusia y de observar la calidad de vida y los servicios es cómo mucho de lo que todavía hoy está vigente tiene que ver con los avances, por supuesto, de tantos años, ¿no? de la Unión Soviética. Y Germán cita aquí una de las encuestas creo que se realiza anualmente, en la que miden el nivel de nostalgiosos de la etapa de la Unión Soviética. Y la verdad que también los resultados así son muy sorprendentes porque son números altísimos. Cierro citando dos datos del libro de Germán que me parecieron, el de la pobreza, por supuesto que citaba Beatriz, me parece que es el más contundente de todos. Para 1985, primer dato homogéneo que tenemos para comparar, la Rusia soviética tiene alrededor de 13 camas de hospital cada 1.000 habitantes, contra menos de 6 en Estados Unidos y 11 en Francia. La Rusia soviética tenía además para 1986 más del doble de médicos por habitante que Estados Unidos, y para 1970 ya un 45% de su población se encontraba estudiando el nivel educativo terciario, contra un promedio del 25% de los países de altos ingresos. Y los otros datos, hay varios datos que tienen que ver con la vivienda, pero bueno, el avance de la vivienda con servicios, del acceso al agua potable, del acceso a las cloacas, calefacción centralizada, gas, etcétera, también un indicador. Luz eléctrica, hacia 1968 el 90% de la población tenía acceso a la luz eléctrica, y 1977 ya era el 100%. Es decir, son indicadores muy, muy concretos. Y después los datos de China, por supuesto, el hecho de que China haya sacado en 25 años ya 1.000 millones, es un número que no me termina de entrar en la cabeza, 1.000 millones de personas de la pobreza extrema, realmente es, bueno, sumamente impactante. Y el ejemplo de China potenciándose aún más ante un desafío que en su momento le imponía Estados Unidos, impidiéndole entrar productos por la competencia tecnológica que tenían, y cómo China sale ganando, ¿no? Porque tiene un crecimiento realmente exponencial, muy buena calidad de sus productos, sigue disputando con Estados Unidos, y hoy, después de todo lo que ha sucedido, de todo lo leído, la verdad que yo me pregunto lo que Julio Gambina se preguntaba hoy en un audio que compartía con nosotros, si esto no termina siendo un tiro en el pie, efectivamente, para Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es una pregunta con final abierto. Bueno, muchas gracias, Felicitas. Y sí, creo que pones el acento bien en el tema de los argumentos. Uno puede polemizar con todos los párrafos y citas de Germán, pero hay argumentos que van en contra de esos argumentos ampliamente difundidos desde el discurso oficial. Esto de zurdos empobrecedores me parece que está muy bien, y esa crónica que recoges de hace un año de la Nación es fantástica. Hay un montón, sí, es Sí, una, claro, hay un montón. pero es importante porque eso es palabra, eso es discurso, e incluso aunque vos separaste discurso, palabra de política, bueno, es parte esencial de la política el debate de los argumentos. Así que bueno, más que interesante tus comentarios. Dicho esto, habilitamos ahora a Germán, que el autor
para que nos haga una devolución de los comentarios y sus propias opiniones a partir del libro que ha publicitado, que insistimos, es un libro que está al acceso de cualquiera, es un libro desmercantilizado, es un libro publicado por una editorial universitaria y no es un dato menor en este tiempo donde todo es mercancía, tener un texto como este, que es un texto desmercantilizado. Así que, Germán, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Julio. Eso, comenzar agradeciendo a vos, Julio, a los compañeros de la FISIP y compañeras, a la gente de Claxo, a Beatriz, a Felicitas. Eh, Muy contento de que hayan compartido hoy esta intervención, de sus palabras. Ahí me quedé un poco toqueado con el comando mapuche venezolano iraní. Es difícil distinguir a veces ficción de realidad, digamos, ¿no? Yo lo que pensaba decir era por ahí un poco cuál fue la motivación del libro y por qué esta articulación entre Unión Soviética y planificación, por qué elegir a la Unión Soviética. Hay algo biográfico ahí, que es cierta deuda con pensar algunas cuestiones de la Unión Soviética. Yo había escrito hace poco un librito sobre el pensamiento económico de Guevara y ahí me parecía que había un nudo para pensar con todos los límites con los que lo planteó Guevara, pero la discusión, cómo está ideológica y cultural con la de un proyecto civilizatorio alternativo como pretendió ser la Unión Soviética y sacarle de encima un poquito a Guevara el mote de voluntarista o utópico a la luz de la disolución de la Unión Soviética y de lo que para mí, humildemente, y habiendo leído a otros que lo han dicho mejor que yo, eran esas causas políticas de la disolución de la Unión Soviética. Eso, digamos, había ahí, independientemente de cómo fuera formulado, la necesidad de por ahí ir a esas lecturas, a las lecturas sobre los problemas económicos de la Unión Soviética. Y después, bueno, me pareció sí interesante que pueda ser un libro que discuta la coyuntura. Y acá, si bien es un libro que está formulado, como bien dicen, como una polémica con los libertarios, en realidad a mí también, en línea con las confesiones que hacía Beatriz, para mí también es una discusión hacia nuestro lado, digamos, ¿no? Voy a usar el término en un sentido muy amplio, ¿no? De nuestro. Para los que no somos liberales o libertarios, digamos, ¿no? Hay un nudo de significación en la Unión Soviética. Para mí, cuando yo noto mucho una cancelación de la experiencia soviética de conjunto a raíz de los múltiples problemas que tuvo, y me parece que detrás de esa cancelación hay una concesión muy grande y detrás de esa cancelación viene en 2 minutos estamos diciendo que el déficit fiscal siempre es malo y en 2 minutos estamos festejando que el PAMI tuvo superávit mientras la gente la está pasando mal, digamos, ¿no? Y en algún sentido, detrás de todas esas concesiones hay, estoy siendo muy esquemático, pero algunos de los motivos que explican que el progresismo, la izquierda, ese nosotros en un sentido amplio, terminamos defendiendo un Estado que ya no funciona, en parte creo yo porque nos olvidamos de las medidas y de las experiencias que lograron transformar los estados en experiencias satisfactorias para la sociedad, tanto en el capitalismo como en algún momento en la Unión Soviética. Entonces, además de ser, digamos, yo efectivamente estoy convencido que este libertarianismo tiene una forma de discutir de negación de la evidencia más elemental, digamos, ahí yo no soy ya sabe mucho más que yo, o yo no tengo las herramientas para analizar por qué eso es así. Me parece, intuyo que tiene que ver con, Felicita lo dijo, con el formato en el que damos la discusión, formato corto, de sensaciones, de imágenes y de pocos argumentos, que es funcional a un tipo de discusión como la que plantea el libertarianismo, que básicamente puede ser refutada por cualquier persona que sepa usar un buscador de Internet. Y entonces, en ese sentido, el libro es una polémica con los libertarios. Me permito un breve paréntesis. No es solo la Unión Soviética, ¿no? Realmente es una cosa sumamente curiosa que nosotros veamos que el presidente de la Nación escribe notas de opinión
como un académico, como un intelectual, así es reivindicado por los periodistas, por algunos profesores universitarios, diciendo tenemos un presidente que es un intelectual, escribe notas de opinión en La Nación, así jactanciosas, y arranca reivindicando a Corea del Sur, digamos, ¿no? Con una cita del economista Robert Lucas, una de las primeras que publicó en La Nación en el verano, a mí me llamó la atención y digo, no puede ser que este señor no sepa que Corea del Sur, cuando Robert Lucas escribe en el 85, hacía 20 años que había hecho una reforma agraria que había expropiado a los terratenientes que tenían más de 3 hectáreas, al 80% de los terratenientes de Corea del Sur, había nacionalizado los depósitos y había nacionalizado el comercio exterior y no tenía nada parecido a una democracia liberal. Y sin embargo, él lo pone como modelo y después habla de la desregulación de cualquier cosa. Bueno, hay algo ahí que yo no sé qué ocurre, pero que evidentemente está ocurriendo, no sé por qué ocurre, perdón, no tengo una explicación que me convenza del todo de por qué ocurre. Creo que es una mezcla de cosas, el formato de la discusión y en parte la insatisfacción con el estado de la democracia liberal realmente existente. Eh, pero bueno, hay ahí una dirigencia política que se comporta en términos argumentales como terraplanistas. Por un lado el terraplanismo y por el otro la violencia, como decía Felicitas, en la imposición de esos argumentos a través de las hordas. Me gustó el término que usó, que ahora no recuerdo, de barra brava digitales, no me acuerdo, pero estaba bueno, no me noté. Patotas digitales. Patota digital. Efectivamente, es una mezcla de cosas, patotas digitales y también a la vieja usanza, Palazzo, Julio lo sabe, la cabeza de los jubilados los miércoles, ¿no? También hay una violencia analógica tradicional de la cual a la cual no han renunciado. Pero a mí digo dos cosas más. A mí lo que más me interesa es la discusión, sí, a los propios, digamos, ¿no? Yo noto el otro día, leyendo, esto no está incorporado en el libro, pero en relación a la discusión sobre el peronismo en Argentina, yo releí cosas del medio pelo en la sociedad argentina de Jauretche, escrito a mediados de los 60, fines de los 60, y Jauretche discute mucho con los liberales de su tiempo y les dice, ustedes reivindican a la democracia estadounidense, reivindican a los padres fundadores de la democracia estadounidense y se olvidan del reparto de tierras que hizo Estados Unidos en ocasión de la guerra civil, dice algo así. Y yo la sensación que tengo, viendo lo que le decía Jauretche en ese momento, es que ahora nos lo olvidamos nosotros, digamos, ¿no? O sea, nosotros hablamos en Argentina se habla del verdadero peronismo, digamos, ¿no? Con un tufillo macartista y conservador, y el peronismo en Argentina nacionalizó el comercio exterior. O sea, y a diferencia de Estados Unidos, cuando asume Perón en Argentina, Perón asume en el principio del siglo XX la propiedad, el tamaño promedio de la propiedad agropecuaria en Argentina era de 1.200 hectáreas y en Estados Unidos era de 60. Estados Unidos había hecho en el siglo XIX un reparto de tierras, que eso sí está mencionado en el libro, aproximadamente el 10 o 15% de su territorio y una de cada 3 personas a principios del siglo XXI eran herederas de ese reparto de tierras. Por eso Estados Unidos tiene un tamaño promedio de 65 hectáreas y esa fue la base para construir un mercado interno cuya estructura de consumo fuese compatible con el desarrollo de bienes de consumo durable y todo lo que hizo Estados Unidos hegemónico en el siglo XX hasta hoy. Y nosotros en Argentina, digamos, ya no los libertarios, que como digo, si Milei habla de Corea del Sur es porque no sabe absolutamente nada de lo que está hablando, pero nosotros también, ahí cuando hacemos una reinterpretación del pasado, de pronto nos olvidamos que para que el peronismo haya tenido la participación de los asalariados en el ingreso que tuvo, fue necesario previamente la nacionalización del comercio exterior o la nacionalización de los depósitos. No hubiese habido proyecto industrial posible sin una intervención sobre una sociedad estructurada en torno a una distribución tan desigual de la propiedad. No hay proyecto posible en Argentina sin una intervención en una sociedad que está estructurada sobre una distribución tan desigual de la propiedad. Y eso sí me parecía que era un tema fundamental. Y después dos cosas más, y ya voy cerrando. Una, en relación a algo que decía Beatriz, no es que, no digo que Beatriz lo haya dicho así, para mí era difícil en un libro corto y de intención divulgativa, no sé si existe la palabra divulgativa, pero con una intención de divulgación, meterme en la discusión sobre el centralismo democrático, digamos, ¿no? Eso era imposible para mí, entonces, y además no tengo herramientas ni misma intención, y ya se ha trabajado, yo no voy a reivindicar
ni a discutir, porque no tengo herramientas para hacerlo, el problema de la persecución política en la Unión Soviética. Sí hay, sí lo que yo sí mencioné tangencialmente que las rigideces en esa estructura de centralismo democrático están relacionadas con lo que a principios de los 80 Andropov señala como la dificultad para traducir los avances científicos en innovaciones en el sistema productivo, porque el esquema de premios y castigos, las rigideces, hacía que no hubiera ningún tipo de incentivo para los cuadros medios del partido ni introducir ningún tipo de novedad. Ahí se mete un poco por la ventana, y lo que a mí me parecía muy interesante de la discusión, pero esto, y se toca con el último punto sobre el cual quería hacer mención, es que lo que más me llamó la atención, yo ya lo venía, como les decía, algo venía leyendo cuando hice el libro sobre el pensamiento económico de Guevara, era eh, la cuestión de la discusión ideológica de Julio habla, ¿no? De la desmercantilización, de toda la discusión ideológica, el debate que hubo en Cuba a principios de los 60. Y lo que me impresionó ahora es ver cómo a principios de los 60 en la Unión Soviética empieza a haber un problema económico importante de estoqueo. Empiezan a sobreacumularse mercancías que los soviéticos no quieren consumir, digamos, ¿no? Y ahí había como cierto pensamiento, lo voy a decir de manera esquemática, pero que rota la propiedad privada o superada la propiedad privada se iba a terminar el fetichismo de la mercancía, y entonces la Unión Soviética tenía manuales de 34.000 páginas con descripciones de productos, porque se suponía que el ciudadano soviético iba a elegirlos de manera racional en función de sus necesidades. Y no pasó nada parecido, y de hecho en los 80 había una frase de un dirigente soviético que no pude encontrar dónde la leí, pero era: los Chin-Levis hicieron más por la disolución de la Unión Soviética que toda la carrera armamentística, digamos, ¿no? Entonces, como el fetichismo de la mercancía como objeto de deseo, y una transformación ideológica, cultural, que nunca ocurrió, que no sé si podría haber ocurrido, no sé cómo debería haber ocurrido, pero que efectivamente sin esa discusión ideológica, evidentemente un proyecto civilizatorio alternativo era muy difícil que se sostuviera mucho más en el tiempo, porque como muestra lo que terminó ocurriendo en ocasión de las transformaciones llevadas con la renovación en general, no solo Gorbachev, del Partido Comunista luego de la muerte de Andropov a principios de los 80, es que esos dirigentes soviéticos mismos empiezan a introducir reformas pro mercado y a la postre terminan siendo los empresarios de las empresas después privatizadas, ¿no? Ya es una dirigencia que y ni la dirigencia está convencida, es un proyecto medio difícil de sostener. Y ahora sí, lo último, Julio siempre habla de la construcción de alternativa política, digamos, ¿no? Y Beatriz, en algún sentido, creo que introdujo, digamos, un lugar por el que debería ir. Yo estoy mucho más, me declaro mucho más incompetente para dar esas discusiones. Para mí, sí entiendo que hay que construir una alternativa política emancipatoria, que tenemos que asumir un discurso mucho más radical, de radicalización radical en el buen sentido de la palabra, por favor, de radicalización política. eh, y creo que a mí sobre todo, me faltan, que Felicita lo mencionó, herramientas para pensar cómo es y cómo se articula eh, esa, esa nueva construcción de alternativa política. Bueno, nada, eso. Muchísimas gracias de nuevo. Muy contento. Gracias. Es un gusto para mí. Bueno, a Julio por el afecto en términos ya personales, además de mi admiración académica. Felicita por, por ese lugar que compartimos en la radio y que yo disfruto un montón. Y bueno, también a Beatriz, que la conozco hace un montón. Y nada, un momento muy, muy grato para mí. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán, y por supuesto vamos a habilitar a Beatriz y a Felicita si quieren agregar algo en función de lo que vos señalás. Pero yo quiero incluso destacar esto último que vos decís. Vos decís que te faltan elementos para definir el qué hacer, podríamos decir, ¿no? Porque la política es eso, es el qué hacer. Hay un libro famoso de Lenin de 1902 que se llama ¿Qué hacer? Y se refería precisamente al instrumento político necesario para avanzar en un proceso de revolución que luego terminó en la Revolución Rusa y en toda esa experiencia de la Unión Soviética que vos trabajás. Yo te diría a vos y a todos los que están viendo y a los que van a ver este debate, que tu libro es una
tremenda y gran provocación útil para discutir un tema civilizatorio. Yo me animo a decir, no hay que coincidir con todo lo que vos decís en el libro. Lo más importante es que discutís con el pensamiento que se transformó en hegemónico por consenso electoral en la Argentina. Hoy Milei lleva adelante esto que muy bien se dijo, los zurdos empobrecedores, y todo el debate de Milei, teórico, aún con plagio, miren, está en este último libro de Javier Milei. Y fíjense el título, es Capitalismo Socialismo. Y él cuando discute el socialismo, incluye dentro del socialismo a la teoría, a la trampa neoclásica. O sea, para él, socialistas, comunistas, son todos los que no son libertarios. Por eso me parece que es interesante la polémica, porque es un debate civilizatorio. Y vos dijiste algo muy importante, Germán, recién, que es el tema de la cancelación que hay de una experiencia histórica. Vos abundás en datos sobre lo que era la Unión Soviética. Bueno, Felicitas habló de la cantidad de camas comparando con Estados Unidos, habló de la vivienda social, bueno, muchas cosas se han dicho. Lo dramático es la cancelación, o sea que se ha ganado una batalla ideológica, que de eso no se habla, y es muy malo que de eso no se hable, como que se discute, bueno, el propio Milei se desdice recurrentemente, ¿no? Yo con los comunistas no negocio, y sin embargo después tuvo que ir a pedirle que renueven el swap y hubo una renovación de 5.000 millones de dólares en periodo de Milei gobierno. Por eso es importante, dijiste Germán, Milei es un jactancioso. Y sí, es un jactancioso que además copia de otros autores y no cita adecuadamente. Pero tiene impacto ideológico, tiene impacto político, porque genera un proceso de hegemonía y trata de despolitizar, politizando una posición. Por eso tu libro es un libro de debate político, es un libro que está en el debate de la coyuntura, que yo me animo a decir que está escrito al correr del debate cotidiano, con mucha argumentación, pero para la polémica. Y es interesante cuando decís, me faltan elementos para discutir la experiencia soviética. Y claro, ¿cómo no te van a faltar si no hay un balance adecuado de lo que eso ha representado? Incluso en el debate contemporáneo, que vos obviamente no lo haces, pero ¿qué cosa es China? Miren qué difícil que es calificar a China. Creo que Felicitas abundaba en algo de eso. Cuesta mucho calificar a China, desde la crítica e incluso para pensarlo a favor. Tiene muy poca prensa favorable China, que en términos cuantitativos es el único país contemporáneo que ha eliminado la pobreza extrema en el mundo. Y estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Pero que cuesta discutirlo, porque claro, en 3 segundos hay que decir lo que pensás sobre una experiencia o sobre otra. Por eso el libro tuyo, vos decís, es un libro corto, pero claro, es un libro que no entra en los 3 segundos de esa exigencia de las redes sociales contemporáneas. Hay que sentarse, hay que leerlo. Creo que es un libro que abre las cabezas para un debate necesario, que no tiene conclusiones cerradas, no dice este es el camino, pero claro, habilita un tiempo de discusión más que necesario. Así que es un enorme placer haberlo leído. Yo les cuento a los que nos están viendo o los que nos verán que yo tengo el libro obviamente dedicado. Es un placer personal tener el compañerismo y la amistad de Germán, de siempre, de compartir muchas iniciativas intelectuales, políticas, personales. Así que un placer enorme hacer esta presentación y en Claxo. Pero claro, seguramente Beatriz o Felicitas quieren agregar algo, algún comentario adicional. Así que Beatriz, habilita tu micrófono y te escuchamos. Luego a Felicitas. Bueno, me parece muy importante esto que se hablaba recién de la cancelación, ¿no? Como hay procesos históricos que desaparecen del mapa y
Y la propia cancelación de hablar de lo que fue la Unión Soviética está también traducida en la cancelación de cómo se detuvieron los análisis de qué es lo que pasó, porque evidentemente todo lo que se ha dicho hasta ahora, traducido a la disolución, es algo que es muy importante para todo el movimiento emancipador. Sin embargo, no está terminado de analizar, como decía Julio recién. O sea que la cancelación es como total. De paso, la reflexión que hacía Felicita sobre China, a mí también se me ocurría ayer que se podría también poner ejemplo de China, ¿no? En relación a a la planificación centralizada. Y la verdad, Germán, que me dieron ganas de contar algo que es personal. Yo viví 4 años en la Unión Soviética, hace mucho tiempo, no sé si decirlo, pero mucho, que fue en la segunda mitad de los años 60, no importa, no hay nada para mentir. Y esto que decías justamente vos recién, ¿qué pasó en los 60? Porque vivíamos en el mejor de los mundos y con todos los médicos y con toda la educación, yo estaba en la universidad, hice una escuela política, etcétera. ¿Y qué es lo que se observaba? No se observaba la posibilidad de la caída nunca. Críticas sí, cada vez más acerbas, pero no con la idea de cambio de estructura social. Pero sí quiero destacar esto que vos decías del rechazo de los ciudadanos soviéticos a muchos de los productos soviéticos y la desmercantilización. Fue realmente así, pero fue realmente así porque hay que tener en cuenta varias cosas. Lo prohibido atrae, ¿no? Yo he discutido muchísimo allí con dirigentes de lo que era la juventud de Consomol, que por qué no llevar a la gente a viajar a conocer la pobreza de Italia, porque de pronto cuando se abrió un poco con Andropov, con Cossini y demás, cuando llegaba una película italiana decían, no, es mentira que hay todos esos pobres ahí por la calle y demás, es una cosa de ficción. Y yo decía, no es de ficción, es así. Pero porque todo lo prohibido parece que tiene otro sentido. Entonces, cuando empezaron a entrar productos extranjeros que se permitieron entrar, las chicas soviéticas no querían comprarse un calzado ruso porque era horrible, a los gustos, pero no por un problema de mercantilización o desmercantilización, sino un problema, yo diría, de buen gusto, y es correcto desarrollar el buen gusto, no el consumismo, pero sí el buen gusto. Entonces quedaban todos los productos soviéticos y la gente se gastaba la mitad del sueldo en un par de zapatos. Conversando con un comerciante, yo le decía, bueno, pero ¿por qué no adoptan y siguen con estas cosas? La contestación fue, porque la mandamos al campo, porque en el campo no se fijan en estas cosas. ¿Esto es bueno o es malo? Es malo, es malo, no es una cosa para elogiar. Entonces, ese problema de la mercantilización, de lo prohibido y demás, con esto termino, fue una cuestión ideológica. Una de las cosas que faltaban y que se sentía que faltaban era la formación ideológica de los soviéticos y soviéticas. Formación ideológica, no digo dogmática, obviamente. Formación ideológica de conocer qué es el mundo, ¿sí? Una cosa que, por ejemplo, uno siempre admira en los cubanos, porque en Cuba, los cubanos y las cubanas saben lo que pasa en el mundo y saben lo que les puede pasar si fracasa la revolución en Cuba. De eso no había noción en la Unión Soviética, no había noción. Estaba muy encerrada en sí misma. Entonces, esto también es una enseñanza, que quiere decir que no es basta hacer una revolución, hay que seguir debatiendo ideológicamente hacia dónde vamos, qué queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, disculpen que una autorreferencia, pero me parece que es interesante saber realmente qué es lo que pasaba, ¿no? Y Gracias, Beatriz. una sola cosa, agrego una sola cosa.
En esa época los dirigentes que ya no era la nomenclatura, salvo Brezhnev, que después tomó el poder, publicaban en el diario Pravda artículos acerca de la corrupción en el gobierno, cosa que no se conoció mucho acá. Es decir, había un sentido autocrítico, pero que fue fusilado, diría yo. Gracias, Beatriz. Felicitas. Adelante. Casi que me quedo con ganas de preguntarle a Beatriz por los jeans, porque Claro, Germán le no, dedica. y sí, el cine era un producto, ¿cómo te puedo decir? Se hacían colas de 6 cuadras porque había en una esquina, el Estado había habilitado para vender jeans. Pero Claro. también eso tenía que ver con la solidaridad, porque muchas veces los dirigentes soviéticos, por ejemplo, querían repartir gratis el pan, es decir, que no se cobrara el pan, por ejemplo, como producto, y no se pudo llevar a cabo por la solidaridad que había con Vietnam. O sea que es una cosa muy compleja lo que había, y la gente era solidaria, y preferían darle las mejores camisas a los checoslovacos, porque los checoslovacos habían vivido algo de capitalismo y entonces necesitaban darle un poco más de gusto que a los propios soviéticos. Es complejo. Complejo. Bueno, qué gusto escucharte, Beatriz. No, yo para cerrar, bueno, encantada de escucharlos a todos, un placer. Gracias, Germán, de nuevo. Gracias, Julio, Beatriz. Para darle una vueltita más a lo que decía sobre cómo sumarse a ese discurso o a esa batalla cultural que decía son 3 segundos o te miden en gigas. O cuántos caracteres tenés en las redes sociales. En realidad, el problema de fondo es que son otros los que ponen las reglas, son otros los que determinan cómo va a ser ese debate, en qué condiciones, en qué términos se va a dar ese debate. Creo que mencioné al pasar la ley 26.522, que fue una de las leyes más democráticas que tuvimos, más consensuadas, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual de Argentina, que quedó absolutamente vedada después de los DNU de Mauricio Macri, pero que en su espíritu tenía la idea de desmonopolizar, es decir, de desconcentrar. Y la verdad que lo que sucede cuando se desconcentra, aquí en Buenos Aires por ahí no se vio tanto ese efecto que sí vimos en las provincias. Yo vengo de una provincia en donde la ley de servicios de comunicación audiovisual, al darle voz a las cooperativas, por ejemplo, nosotros ya tenemos cooperativas que tienen una gran historia y que brindan servicios públicos como energía eléctrica, incluso anteceden a la formación de la provincia. Bueno, surgieron canales de televisión, yo soy trabajadora de uno de esos canales, que rompieron el monopolio de Clarín en algunas ciudades del interior. Es decir, mirá si tuvo importancia porque aparecen nuevas voces y que sí se diferencian de lo que es el discurso más mercantil o más servil a los poderes concentrados de la Argentina. Así que me parece que es una experiencia que quedó trunca y que en algún momento ojalá podamos recuperar, reflexionaba yo, una pendiente de la democracia, pero un paso que me parece absolutamente necesario para poder darnos este tipo de discusiones. Germán utilizó la palabra cancelación con respecto a la experiencia de la Unión Soviética, que me parece adecuada, pero yo pensaba también la ridiculización, ¿no? Que se hace, la banalización o la tergiversación de la historia en los medios tradicionales en general, pero también en estas nuevas plataformas. Eso nada más, gracias. Bueno, aviso que Felicitas estaba hablando de La Pampa y de la Cooperativa Popular de Electricidad de La Ahí va, Pampa. claro. Para los que no conocen el origen de Felicitas. Bueno, Germán, este, ¿alguna, Al próximo libro. algo que quieras? Bueno, a ver, antes que le demos a Germán para que cierre, yo voy a mencionar, Germán mencionó que él escribió un libro también corto de divulgación, como él dice, sobre el Che, cuando es otro cancelado el Che y el pensamiento del Che. Y este librito también es de divulgación y para poner en discusión temas que hacen a la no normalidad contemporánea. A ver, venimos de un tiempo de anormalidad, por eso es que estamos en crisis. Yo decía al comienzo, hoy es 7 de abril y están discutiendo todo el mundo qué pasa con los mercados, qué pasa con las bolsas en la Argentina, qué pasa con el dólar, con el tipo de cambio. Hay tremendas incertidumbres porque vivimos un tiempo de anormalidad. Y es tan anormal el tiempo que llegan al
gobierno personajes como Trump en Estados Unidos, como Milei en la Argentina, y es muy importante dar el debate político, teórico, intelectual, argumentado, para habilitar el debate. Yo insisto, no es para decir este es el dogma que hay que seguir, sino que hay que habilitar un debate para poder ganar incluso voluntades para cambiar la realidad. Si de lo que se trata, si el mensaje que traía la Revolución Rusa en origen era transformar la realidad, si el mensaje del Che era transformar la realidad, bueno, hoy también, de nuevo, ante esta realidad de profunda crisis e impacto social regresivo, hay que transformar la realidad. Por eso es importante la lectura y el debate de textos como el de Germán. Así que, Germán, te dejamos con el cierre. Bueno, nada, agradecer de vuelta. Lo de Beatriz, al contrario, nada que disculpar. Esas anécdotas digamos, si bien uno no construye el argumento exclusivamente de las anécdotas a veces pueden marear, pero son muy ilustrativas y enriquecen muchísimo, me parece, la discusión, ilustran a alguien que... Yo también de AFICIP con Daniel, cuando le comentaba, con Daniel Campione, cuando le comentaba, él vino a presentar el librito del Che hace un par de años, le comenté de esta idea y él me decía también que había viajado a la Unión Soviética y que había estudiado, le daban a Milton Friedman en relación a la confusión ideológica de parte de la renovación del partido de los 80, digamos. Entonces, uno intuye que va por cierto lado, pero ciertamente no lo vivió, las lecturas son complejas, no hay fuentes, entonces la posibilidad de articular esas intuiciones de uno, las hipótesis con los testimonios, suma muchísimo. Y después, para cerrar, esto último que decía Julio, a mí hay efectivamente un paralelismo entre la idea del libro del Che y de la Unión Soviética. Además de que en términos personales, tratar de escribir los libritos es una excusa para escapar de la realidad horrible que nos toca, digamos, e ir a otras lecturas. A mí me pasó, el libro del Che era, yo veía en la tele todo el día que había asumido el gobierno de Alberto, yo tenía expectativas en que ese gobierno iba a ser distinto, tenía muchas expectativas en que se podía vivir mejor y que se podía avanzar con una agenda de transformaciones. Y recuerdo que una de las primeras medidas fue congelar la ley de movilidad jubilatoria que con la que tanto esfuerzo habíamos militado en contra de fin de 2017 para poner una fórmula que daba un aumento menor. Y recuerdo que fue muy fuerte para mí encontrarme con muchos compañeros y compañeras que me decían, no, las relaciones de fuerza, yo qué sé. Y entonces dije, bueno, mejor me voy a leer algo, porque evidentemente, y sí que ahí me pareció encontrar algo en relación a esta cancelación del Che por utópico, que cualquier tipo que haga o tipa que hace política tiene que ser utópico, porque las relaciones de fuerza no pueden ser un dato de la realidad. Porque si uno hace política o sea, las relaciones de fuerza en Argentina siempre van a dar mal. O sea, de que si entonces uno acepta que las relaciones de fuerza son un dato sobre el que limitan los márgenes de lo posible, uno no hace política nunca más. O debería dedicarse a otra cosa, a leer o a jugar a la pelota, pero no a hacer política. Y en ese sentido, nada, yo humildemente me parece que hay que empujar todo lo posible por radicalizar la discusión, pero no porque uno sea, qué sé yo, un voluntarista, un utópico, o porque le guste, un utópico en el buen sentido sí, pero que le guste el conflicto por el conflicto mismo, porque la historia de los países que han efectivamente superado las situaciones, que han mejorado las condiciones materiales de vida de la población, lo han hecho sobre la base de dispositivos tan disparatados para pensar hoy en día como la reforma agraria. Yo no digo que hoy se pueda hacer, pero no olvidarnos que Corea del Sur, como se llama Milei, Japón es simple, o sea, yo le digo reforma agraria a cualquier persona que no conoce mucho de historia económica o que incluso que conoce también va a decir Venezuela, digamos. Yo veo economistas heterodoxos, no liberales, no del mainstream, que cuando hablan de Japón y de Corea del Sur, hablan del Sistema Nacional de Innovación, de los incentivos a la innovación, de pensar al revés, el libro del toyotismo. Pero antes de eso, Japón hizo una reforma agraria y nacionalizó el comercio exterior, y después hizo todo lo demás. No existe todo lo demás sin lo anterior, digamos, ¿no? Así que bueno, cierro con eso. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Germán. Avisarles a todos que esto obviamente está grabado, que lo vamos a subir en la FISIP y en Claxo para que muchos puedan tener acceso. Un agradecimiento muy especial a Felicitas Bonavita,
que accedió, ni bien la convocamos para la presentación del libro, a Beatriz Ragland también. Realmente ha sido muy interesante este debate, así que muchas gracias a Claxo, a los que han estado presentes vía redes sociales y a los que puedan ver esto, y por favor adelante a leer este libro de Germán Pinazo, que es muy interesante para el debate político-ideológico. Gracias por estar ahí, nos vemos. Chao. Gracias, Germán, felicita, Julio. Gracias, muchas gracias.